estrategias. Bajo el estatismo actual, todos somos ganadores y perdedores, según nuestra condición de padres, maestros, trabajadores, empresarios, profesionales, artistas, deportistas, creyentes cristianos o de otras religiones, etc. Ganamos y a la vez perdemos. Ganamos algunas ventajas y perdemos otras. Por lo general ganamos ventajas circunstanciales, entre comillas, por ejemplo, en subsidios y productos subsidiados. Son ventajas concretas y sobre todo presentes y visibles. Pero a cambio, sufrimos pérdidas que son concretas y presentes, pero no visibles. Y su carácter circunstancial las hace depender del próximo cambio de gobierno o de ministro, o sacudida en la economía global, etc. Nuestra principal estrategia es mostrar las pérdidas, hacerlas visibles, y además hacer visibles sobre todo las amplias ventajas que todos vamos a poder tener con las reformas, beneficios que son concretos pero no presentes, y serían duraderos. Por otro lado, hay ganadores netos y perdedores netos. Todas las personas ligadas a las cúpulas, entre comillas, y a la nomenclatura estatista son ganadores netos. No les vamos a convencer, a ellos no les convienen las 5 reformas, obviamente, y punto. Más vale no perder tiempo. No se discute sobre socialismo con una persona cuyo próximo plato de comida depende de su adhesión al socialismo. Abro comillas. Con los frijoles no se discute, cierro comillas. Pero son unas minorías. La inmensa, abro comillas, mayoría silenciosa, cierro comillas, se compone de perdedores netos. Buscamos formar una gran, abro comillas, coalición ganadora de perdedores netos, cierro comillas. Esa es la estrategia. El capítulo 1 terminó recomendando hablar a la mente y al corazón, además del bolsillo. A las gentes se les habla al bolsillo por la vía de la mente. Es preciso hacerles comprender las pérdidas actuales y las ventajas futuras. Para eso hay que proporcionar información, como por ejemplo hacemos en el folleto, abro comillas, Capitalismo para Todos, cierro comillas, en la web del Foro Liberal de América Latina. Por cierto, también tenemos allí un documento titulado, abro comillas, Políticas, Estrategias y Tácticas, cierro comillas, y mis artículos de mi columna semanal, abro comillas, Pisando Callos, cierro comillas, que podrían servir. Recomendaciones estratégicas. Para llegar, abro comillas, al corazón, cierro comillas, es preciso mostrar la injusticia e inmoralidad intrínseca del sistema. Y esto ya no es economía ni política, es ética. Pero también hay que brindar información al respecto. Nadie se sensibiliza, ni se indigna, ni se motiva, si no comprende lo que pasa. Abro comillas. Lo primero es saber, cierro comillas. La gente no comprende porque tiene la cabeza llena de ideas socialistas, producto del constante adoctrinamiento en la escuela, la universidad, los medios de prensa, los, abro comillas, analistas y expertos, cierro comillas, los líderes de las iglesias y los politiqueros en las campañas electorales. Hay que, abro comillas, desaprender para aprender, cierro comillas. Esa es otra estrategia o línea de acción nuestra. Y la gente no puede desaprender ni aprender si está atendiendo todo el tiempo a los constantes bombardeos de, abro comillas, las noticias, cierro comillas, con el cotidiano y permanente suceder de escándalos de corrupción, de fraude electoral, de huelgas, paros y conflictos, de dimes y diretes de los politiqueros.
hay que, abro comillas, desconectarse para desaprender, cierro comillas. Otra estrategia nuestra: ni puede saber nada si le han metido hasta el tuétano la idea de que tiene que ir a la próxima, abro comillas, marcha de protesta, cierro comillas, convocada por, abro comillas, por las redes sociales, cierro comillas, para el día tal o tal hora y en tal lugar, en repudio de tal cosa o la otra, entre comillas. Otra recomendación, abro comillas, mueve tu cabeza antes que tus pies, cierro comillas. Y por fin, ¿a quiénes dirigimos el mensaje cuando hablamos en reuniones, charlas o en la radio o televisión o tecleamos en las redes sociales? ¿Quiénes nos pueden escuchar, entender, adherir a nuestra causa y eventualmente apoyar? Simple. Todos los perdedores netos son los damnificados del estatismo. A ellos les hablamos. Abro comillas. Mira, estás fregado y no te das cuenta. Y si te das cuenta, no sabes quiénes te tienen así. Nosotros te lo decimos. Y te decimos también la solución, cierro comillas. A los pagadores de impuestos, a los desempleados, a todos los empresarios perjudicados por los monopolios, las reglamentaciones, las cargas tributarias y las, abro comillas, de nómina, cierro comillas. A los residentes del interior, aplastados por la capital del país, que en su ignorancia reclaman, abro comillas, el gobierno central nos ha abandonado y olvidado, que haga algo y pronto, cierro comillas. A las familias acogotadas por los precios inalcanzables, sí, a esas mismas que exigen, abro comillas, que el gobierno haga algo y pronto, cierro comillas. Y sobre todo, si esas familias están conscientes de los peligros que para sus hijos implica el marxismo cultural. Formamos una élite para una nueva oposición. Una élite no es una cúpula, entre comillas, aprovechadora y tramposa. Es lo contrario. Es una minoría selecta, una élite de líderes que asumió como propia la tarea de esclarecer y orientar al resto de la sociedad. Y ese es el primero de los roles de liderazgo. Es un deber, no un derecho, porque lo hace en agradecimiento por los dones y capacidades que ha recibido como asunto de responsabilidad. En nuestros países hay dos clases de cúpulas, entre comillas, mafiosas de turno, oficialistas y opositoras. Y lo más frecuente es que las oficialistas de hoy fueron las opositoras de ayer y viceversa. La Biblia trae valiosas lecciones de ciencias políticas, en especial en los libros de Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas, lo que reconocen incluso prestigiosos autores no creyentes. Una de ellas, que es el rumbo político de un país, depende no solo del gobierno, sino también del sistema y de la oposición. Tener un mal gobierno para un país es malo, pero no tanto si las leyes y el sistema de gobierno es bueno, y si la oposición es buena. En cambio, de un mal sistema casi siempre devienen gobiernos malos, y si para colmo la oposición también es mala, el país está en el peor de los mundos. Si tú quieres asumir el deber y ser parte de esa élite antisistema,
En la web del Foro Liberal de América Latina tienes el documento, abro comillas, la incubadora, cierro comillas, y las, abro comillas, 14 simples reglas para la buena oposición, cierro comillas. Nuestro plan operativo, la salida, entre comillas, es formar una corriente de opinión en favor de las 5 reformas, que después se convierte en un movimiento, entre comillas, y luego en un partido político. Usamos el método FOPRA, FOPRA, entre comillas. Desarrollamos formación, organización, propaganda, reclutamiento y ascenso para los mejores. Ahora te invito cordialmente al capítulo 4, abro comillas, instrucción para ganar, cierro comillas. Capítulo 4. Instrucciones para ganar. ¿Las izquierdas han fracasado, entre comillas? No. Por lo general, han logrado sus propósitos, los verdaderos, conquistar y conservar el poder, como sea. No han fracasado. Han defraudado en sus propósitos declarados retóricamente a todos quienes creyeron en sus palabras. Eso es otra cosa. Demasiadas personas no saben qué es el socialismo en realidad. Es un pretexto de las izquierdas para ocultar una desmedida ambición de poder, de dominio sobre las personas y actividades, y un anhelo de disfrute de todos los privilegios que se anexan a esa clase de poder absoluto. No les conocen, por eso creen en sus dichos y enunciados. Creen en sus candidatos y en sus partidos, que pueden llevar cualquier nombre menos socialista, entre comillas, en la etiqueta. Y muchos, además de votar por ellos, les donan horas de trabajo voluntario, ingenuamente, e incluso dinero. Conforman las bases, el, abro comillas, pie de fuerza, cierro comillas, de las izquierdas. Después se ven defraudados y creen que, abro comillas, el socialismo ha fracasado, cierro comillas. O repiten que, abro comillas, esto no es socialismo, es un pseudo-socialismo, cierro comillas. Para todos ellos se escribió este libro. Cada cierto tiempo, las izquierdas cambian sus identificadores semánticos para disimularse y camuflarse. El Centro del Liberalismo Clásico es en parte una institución de enseñanza y una de sus primeras lecciones es que los mercados de productos ideológicos y políticos no son como por ejemplo los de bebidas y comestibles. Si en la etiqueta dice cerveza entre comillas, adentro hay cerveza. Si se lee arroz entre comillas, adentro hay arroz. Habrá algo de aire en las bolsas de papas fritas, pero no es puro aire. Hay papas fritas. No es igual con ideologías, programas de gobierno, nombres de partido y, abro comillas, declaraciones de principios, cierro comillas. Los contenidos no se corresponden con las etiquetas, por lo general y sobre todo en productos de izquierda. El socialismo está lleno de ironías. Una de ellas, la, abro comillas, ley de protección al consumidor, cierro comillas,
que obliga al comercio a cumplir con una serie de engorrosas y costosas exigencias. Algunas demandan que, abro comillas, los contenidos se correspondan con las etiquetas, cierro comillas, que no hayan, abro comillas, ofertas engañosas, cierro comillas, en la industria, el comercio o la banca. Te dicen que esa es la economía social, entre comillas, de mercado. Irónico. Las exigencias sobre el largo de las salchichas y el número de sardinas vienen de las izquierdas, que todo el tiempo venden productos caducos, peligrosos, nocivos y hasta mortales, bajo ofertas engañosas, defraudando al público con etiquetas tramposas. Y una de ellas es la economía social, entre comillas, de mercado. Pero a pesar de todo, los socialistas de diversos colores, matices y nombres siguen ganando elecciones y en casi todo el mundo. Abro comillas. No estamos en el lado ganador, cierro comillas. Así tituló su discurso el doctor Václav Klaus, ex premier y entonces presidente de la República Checa, ante los liberales de la Mont Pelerin Society, en el majestuoso castillo de Praga, sede del gobierno checo, el 7 de septiembre de 2012, para la reunión general de ese año. Abro comillas. Hace 20 años, cierro comillas, expresó aludiendo a los 90, abro comillas, nos pareció ver un tremendo y gran cambio favorable ante nuestros ojos, en dos ejes, político y económico, opresión versus libertad y Estado versus mercado, y éramos optimistas, pero no fue así, cierro comillas. Preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Seguidamente, el doctor Klaus leyó una lista de factores, abro comillas, que nos jugaron en contra, cierro comillas, de los cuales 4, abro comillas, no nos tomaron por sorpresa, cierro comillas, pero sí otros 9, abro comillas, que no habíamos previsto, cierro comillas. Ya los veremos más adelante. Abro comillas. Instrucciones para ganar, cierro comillas, es un título atrevido, pero es para ganar lectores. Partidos, fundaciones, recursos y empresas. En Nicaragua, Colombia, Paraguay y otros países de nuestra América y el mundo hay partidos históricos que se llaman liberales, entre comillas, pero son de izquierda, nada que ver con el liberalismo clásico. Se agrupan en la, abro comillas, internacional liberal, cierro comillas, inclinada a la izquierda también. Los de esta inclinación suelen autodenominarse, abro comillas, socioliberales, cierro comillas. Por eso, en estos países, muchos liberales prefieren identificarse con la palabra libertario, entre comillas. Algún partido histórico conservador, entre comillas, sobrevive con ese nombre en Colombia, pero también bastante penetrado por la izquierda. De la, abro comillas, internacional, de la Fundación Naumann, a la que muchos liberales miran como posible fuente de ingresos, pero sus ayudas, muy limitadas, están muy condicionadas a seguir su línea ideológica, la que se inclina a lo que llaman centro, entre comillas, y es izquierda suave. En Estados Unidos está la Fundación Atlas, a la que también se mira para recursos, pero sus ayudas también son muy limitadas
y muy condicionadas a seguir su línea. Abro comillas, pura academia, cero política. Cierro comillas. Las empresas multinacionales no quieren ayudar, con cierta razón. Sus gerentes locales creen que quien no es capaz de conseguir dinero en su país, probablemente tampoco pueda conseguir votos. Las empresas nacionales competitivas y perjudicadas por los monopolios y amigas del libre mercado han sido las únicas fuentes de donativos y recursos para el centro del liberalismo clásico, a veces en dinero, otras en especie, pero siempre que se evite mencionarlas o involucrarlas, por comprensibles razones. Pero por supuesto quieren planes concretos y viables. Son gente seria. De paso, aprovecho esta ocasión para darle mis muchas y enormes gracias a todos sus dueños y directivos por tantos años de generosa colaboración. No les menciono. Ellos saben quiénes son en los diferentes países. Interrogantes. En el Centro del Liberalismo Clásico promovemos la defensa del consumidor político. Hace algunos años comenzamos por hacernos ciertas preguntas. ¿Por qué el liberalismo no le llega a la gente? ¿Por qué, abro comillas, las ideas de la libertad, cierro comillas, como dice la retórica de los, abro comillas, tanques de pensamiento, cierro comillas, liberales, no baja, entre comillas, al pueblo? ¿Que tendría los mayores beneficios si estas ideas se implementaran? La respuesta no fue, abro comillas, culpa del estatismo y los socialistas, cierro comillas. No. Fuimos autocríticos. Nos faltan dos cosas a nosotros. Primero, un plan general, un proyecto con su esquema básico y una oferta programática completa y coherente, que sea la traducción de los conceptos y teorías liberales, abro comillas, a la tierra, cierro comillas, o sea, un conjunto integral de propuestas. Segundo, unas fuerzas y partidos políticos comprometidos a fondo con la oferta, capaces de comunicarla eficazmente, darla a conocer, ponerla en la mente, en el corazón y en la boca de la gente, con candidatos a cargos electivos para ganar elecciones y poder hacerla realidad. Lo contrario del instructor que enseña a nadar, abro comillas, desde afuera, cierro comillas, sentado en la orilla de la piscina. Hay muchas dificultades. Algunas de las más bravos escollos son la antipolítica, vinculada a la partidofobia, entre comillas, y la aversión a la democracia, sobre todo en su forma representativa. Tras años de ilusiones, desencantos y descrédito de la política, los partidos y los políticos, parte quizá la más difícil de las tareas, la reivindicación de la política, distinta de la politiquería y de la profesión política. Pero, ¿qué hace el pionero, entre comillas? Simple, abre el camino. ¿Cómo? Explicando asuntos complicados en lenguaje sencillo. El capitalismo liberal es, abro comillas, para todos, cierro comillas, democrático y sin privilegios. Cada quien disfruta la propiedad privada sobre su capital, sea pequeño, mediano o grande. Las libertades económicas no igualan oportunidades, pero nos dan más y mejores oportunidades a todos para capitalizarnos, entre comillas, aumentando capital,
riqueza y salarios e ingresos reales, entre comillas, o sea, poder adquisitivo, no meros billetes sin poder de compra. Y explicando términos y diferencias terminológicas que confunden.